Millonario siguió a empleada humilde, y la verdad sorprendente lo dejó chocado. Ricardo Simón, un magnate de la tecnología, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una mansión deslumbrante en Madrid, coches de lujo y fiestas donde la superficialidad reinaba. Sin embargo, había un rincón oscuro en su alma que no podía llenar con eso. Mientras sus amigos hablaban de inversiones y cifras astronómicas, él se perdía observando a Lucía, su empleada doméstica. Era una mujer sencilla, con su cabello recogido y unos ojos que parecían guardar secretos. A menudo, ella llenaba la casa con fragancia de comida casera y una risa que libre la siguió discretamente mientras ella se alejaba de la mansión. La vio viajar en un viejo autobús hasta un barrio que le era extraño. Se sintió como un espía en una película, observando cada movimiento. Lucía se detuvo en una plaza llena de gente, donde un grupo de músicos tocaba en la calle. Sorprendentemente, ella se unió a ellos, sacando un violín de un estuche desgastado. Ricardo quedó boquiabierto. La música que emanaba de Lucía era un torrente de emociones, un arte que parecía haberse despertado en ella tras años de silencio. Era como si el mundo a su alrededor se detuviera. Cada nota que tocaba contaba una historia de lucha y anhelo que él nunca hubiese imaginado. Las palabras de su madre resonaron en su mente. La vida es más que dinero, hijo. En ese instante, Ricardo comprendió que Lucía poseía algo que él jamás había logrado. Con cada acorde, ella parecía encontrar su verdadero yo, una faceta oculta que desafiaba su mundo superficial. De repente, el momento se interrumpió. Un hombre de negocios, rival de Ricardo, apareció en la escena. Con sus ojos cínicos y una sonrisa burlona, parecía notar la atención que Lucía estaba atrayendo. Ricardo sintió una oleada de inquietud. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de ella? Su corazón latía con fuerza mientras la gente empezaba a murmurar. Los rumores volaban al instante. Lucía, atrapada en su música, no veía el peligro alejarse. Al día siguiente, una chispa de determinación encendió en Ricardo. Decidió acercarse a Lucía, ofrecerle la oportunidad que merecía. ¿Cómo podría permitir que un talento tan increíble siguiera reprimido por la miseria? Sin embargo, había algo que no sabía. El pasado de Lucía estaba lleno de sombras que amenazaban con irrumpir en sus vidas. Secretos familiares, traiciones y un vínculo inesperado que conectaba a ambos de manera inexplicable. Justo cuando Lucía parecía empezar a creer en sí misma, un misterioso mensaje llegó a Ricardo. Simplemente decía: «Estás más cerca de lo que piensas». Pensando en el oscuro secreto que podría destrozar su mundo, se estremeció. ¿Qué significaba eso? Las sombras de su historia empezaban a rodearlos a ambos. La vida de Lucía estaba a punto de cambiar para siempre, y el destino de Ricardo podía consumirse en una batalla contra su propio pasado. Mientras la música de Lucía resonaba en su mente, el dilema de sus vidas se tornaba más profundo y complicado. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y ambos tendrían que enfrentarse. No solo a sus propios demonios, sino también a una revelación que podría cambiarlo todo. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos ven relatado que un youtuber removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí en bajo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistindo.
Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda diferença. Vamos a interagir. Ricardo sintió que el aire se le había cortado. El mensaje retumbaba en su mente. Estás más cerca de lo que piensas. Su corazón latía con fuerza mientras el eco de la música de Lucía se desvanecía, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que hubiera tenido. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera reflexionar más, el murmullo de la multitud se intensificó, y ni siquiera se dio cuenta de que Lucía había terminado su interpretación. Un grito desgarrador rompió el ambiente. Todos se voltearon, y los ojos de Ricardo se ensancharon al ver a un hombre caer al suelo, sujetándose el pecho. Era el rival de negocios que había aparecido la tarde anterior, y su rostro estaba pálido, surcado por una red de venas marcadas. Ricardo, incapaz de procesar lo que sucedía, se quedó congelado. De repente un médico del público se abalanzó a ayudarlo. La escena se volvió frenética, y la risa y la música se convirtieron en ruido. De fondo. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien entre la multitud. El caos se apoderó de la plaza. Ricardo se acercó, temblando, y cuando intentó hacerle preguntas al médico, fue ignorado. El corazón de Lucía, en cambio, parecía latir también en sincronía con el temor que invadía el ambiente. Su rostro había cambiado. De la alegría pasó al horror. En medio del tumulto, algo brillante llamó la atención de Ricardo. En el suelo, un pequeño objeto relucía bajo la luz del sol. Un reloj de bolsillo dorado, con un grabado que le resultaba inquietantemente familiar. Se agachó y lo recogió, estudiando la intrincada talla. Había algo en la forma en que brillaba que lo hizo sentir una punzada de reconocimiento. Sin embargo, no era hasta que vio el cielo despejado, adornado por las nubes perfectas, que todo se oscureció. Al mirar de nuevo a Lucía, vio que sus ojos estaban llenos de miedo y algo más. Un profundo pavor se apoderó de él cuando ella, tambaleándose, se acercó, murmurando: «Ricardo, hay algo que necesito decirte». El grito de la multitud ante el display de pánico se volvió un murmullo distante. La confusión inundaba su mente. Lucía tragó con dificultad, el nudo en su garganta evidente. «No soy solo una empleada. No soy quien crees que soy». Su voz se quebró, y Ricardo sintió como si el mundo se moviera a su alrededor. «Mi madre, ella tenía una conexión con tu familia, y este reloj», apuntó el objeto que él sostenía, «pertenecía a tu abuelo». El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. ¿Qué decía? ¿Qué conexión podrían tener? El reloj no era solo un objeto, era un vínculo con el pasado. Un pasado que Ricardo desconocía. Un pasado que amenazaba con desmoronar no solo su visión de Lucía, sino todo lo que sabía de su propia historia familiar. La multitud, todo lo que había construido, se tambaleaba, mientras los paramédicos llevaban al hombre en camilla. La vida de Lucía resonó en la plaza. Fue entonces que notó un grupo de hombres enérgicos acercándose rápidamente, sus miradas fijas en Lucía. El aire se volvió frío y la ansiedad se hizo palpable. ¿Qué querían de ella? La pieza del rompecabezas se volvía más turbia y peligrosa, y la verdad estaba a punto de desvelarse. El caos reinante en la plaza se intensificó. Ricardo sabía que debía proteger a Lucía, pero, al mismo tiempo, se sentía atrapado en una telaraña de secretos que amenazaban con consumirlos a ambos. La tensión era abrumadora. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué secretos estaban a punto de salir a la luz? La revelación de Lucía ya había cambiado todo, y si su pasado se entrelazaba con el de Ricardo,
¿Qué significaba eso para ellos? La incertidumbre envolvía todo a su alrededor, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Ricardo sentía que el aire se le había cortado. El mensaje retumbaba en su mente. Estás más cerca de lo que piensas. Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la música de Lucía se desvanecía, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que hubiera tenido. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera reflexionar más, el murmullo de la multitud se intensificó, y ni siquiera se dio cuenta de que Lucía había terminado su interpretación. Un grito desgarrador rompió el ambiente. Todos se voltearon, y los ojos de Ricardo se ensancharon al ver a un hombre caer al suelo, sujetándose el pecho. Era el rival de negocios que había aparecido la tarde anterior, y su rostro estaba pálido, surcado por una red de venas marcadas. Ricardo, incapaz de procesar lo que sucedía, se quedó congelado. De repente, un médico del público se abalanzó a ayudarlo. La escena se volvió frenética, y la risa y la música se convirtieron en ruido de fondo. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien entre la multitud. El caos se apoderó de la plaza. Ricardo se acercó, temblando, y cuando intentó hacerle preguntas al médico, fue ignorado. El corazón de Lucía, en cambio, parecía latir también en sincronía con el temor que invadía el ambiente. Su rostro había cambiado. De la alegría pasó al horror. En medio del tumulto, algo brillante llamó la atención de Ricardo. En el suelo, un pequeño objeto relucía bajo la luz del sol. Un reloj de bolsillo dorado, con un grabado que le resultaba inquietantemente familiar. Se agachó y lo recogió, estudiando la intrincada talla. Había algo en la forma en que brillaba que lo hizo sentir una punzada de reconocimiento. Sin embargo, no era hasta que vio el cielo despejado, adornado por las nubes perfectas, que todo se oscureció. Al mirar de nuevo a Lucía, vio que sus ojos estaban llenos de miedo y algo más. Un profundo pavor se apoderó de él cuando ella, tambaleándose, se acercó, murmurando: «Ricardo, hay algo que necesito decirte». El grito de la multitud ante el display de pánico se volvió un murmullo distante. La confusión inundaba su mente. Lucía tragó con dificultad, el nudo en su garganta evidente. «No soy solo una empleada. No soy quien crees que soy». Su voz se quebró, y Ricardo sintió como si el mundo se moviera a su alrededor. «Mi madre, ella tenía una conexión con tu familia. Y este reloj», apuntó el objeto que él sostenía, «pertenecía a tu abuelo». El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. ¿Qué decía? ¿Qué conexión podrían tener? El reloj no era solo un objeto, era un vínculo con el pasado. Un pasado que Ricardo desconocía. Un pasado que amenazaba con desmoronar no solo su visión de Lucía, sino todo lo que sabía de su propia historia familiar. La multitud, aún en estado de shock por el colapso del hombre, los observaba con atención. Murmullos surgieron como ecos de un secreto antiguo, destellos de curiosidad y sorpresa que chisporroteaban en el aire. Ricardo sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había construido se tambaleaba. Mientras los paramédicos llevaban al hombre en camilla, la vida de Lucía parecía colgar de un hilo. Ella lo miraba con una mezcla de desesperación y resolución. «Tienes que entender», dijo ella con firmeza. «Hay mucho más en juego de lo que imaginas». Y justo cuando Ricardo estaba a punto de pedirle más respuestas, un estruendo resonó en la plaza. Fue entonces que notó un grupo de hombres enérgicos acercándose rápidamente, sus miradas fijas en Lucía. El aire se volvió frío y la ansiedad se hizo palpable. ¿Qué querían de ella? La pieza del rompecabezas se volvía más turbia y peligrosa, y la verdad estaba a punto de desvelarse. El caos reinante en la plaza se intensificó.
Ricardo sabía que debía proteger a Lucía, pero, al mismo tiempo, se sentía atrapado en una telaraña de secretos que amenazaban con consumirlos a ambos. De repente, uno de los hombres se adelantó, con una risa burlona. «Ah, la nueva niña de oro de la familia Simón. Nunca pensé que te vería aquí, Lucía». Multitud se silenció. Creías que podrías ocultar tu verdadero origen para siempre. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Ella lo miró. Sus ojos eran un mar de pánico. «No, no es lo que piensas», suplicó Lucía, con la voz temblorosa. Pero la afirmación del hombre tenía un eco retumbante, como si algo profundo estuviera a punto de romperse. «Ella es la hija ilegítima de Manuel Simón», continuó el hombre, su voz como un látigo. «Tu padre, Ricardo. Eso es lo que eres realmente. El gran magnate que nunca supo que tiene sangre de los que siempre despreció». Ricardo sintió que el mundo se desvanecía. Sus piernas flaquearon. «Eso no es posible», murmuró, sus pensamientos girando en espiral, tratando de aferrarse a la razón. Lucía lo observaba, los ojos llenos de lágrimas, esfuerzos inútiles de explicarle lo inconcebible. «Es hora de que la verdad salga a la luz», gritó el hombre. La multitud murmuró, incrédula y curiosa. Un secreto que podría tumbar imperios y reescribir historias. La realidad de lo que escuchó lo golpeó en el pecho como un martillo. En un desenlace abrupto, Ricardo comprendió que todo lo que conocía resultaba ser una fachada. ¿Cómo era posible que esa mujer, la que llenaba su hogar con amor y risas, tuviese una conexión tan profunda y oscura con su familia? El reloj en su mano se volvió frío. Mientras la tensión llenaba el aire como un velo pesado, una mirada de determinación levantada en el rostro de Lucía surgió. «La verdad necesita salir, Ricardo, pero hay quienes no quieren que lo sepas. Alguien está vigilando. ¿Te correrás el riesgo de indagar más?» La sorpresa se convirtió. El pasado de cada uno estaba a punto de colisionar de la manera más devastadora posible. ¿Qué decisiones harían ahora? En el centro de la plaza, rodeados de murmullos, los dos sabían que nada volvería a ser igual. Ricardo sentía que el aire se le había cortado. El mensaje resonaba en su cabeza. «Estás más cerca de lo que piensas». Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la música de Lucía desaparecía, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que hubiera tenido. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera reflexionar más, el murmullo de la multitud aumentó, y ni siquiera se dio cuenta de que Lucía había terminado su interpretación. Un grito desgarrador rompió el ambiente. Todos se voltearon, y los ojos de Ricardo se ensancharon al ver a un hombre caer al suelo, sujetándose el pecho. Era el rival de negocios que había aparecido la tarde anterior, y su rostro estaba pálido, surcado por una red de venas marcadas. Ricardo, incapaz de procesar lo que sucedía, se quedó congelado. De repente, un médico del público se abalanzó a ayudarlo. La escena se volvió frenética, y la música se convirtió en ruido de fondo. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien entre la multitud. El caos se apoderó de la plaza. Ricardo se acercó, temblando, intentando hacerle preguntas al médico, pero fue ignorado. El corazón de Lucía latía al mismo ritmo que el temor que invadía el ambiente. Su rostro había cambiado. De la alegría pasó al horror. En medio del tumulto, algo brillante llamó la atención de Ricardo. En el suelo, un pequeño objeto relucía bajo la luz del sol. Un reloj de bolsillo dorado, con un grabado que le resultaba inquietantemente familiar. Se agachó y lo recogió, estudiando la intrincada talla. Había algo en la forma en que brillaba que lo hizo sentir una punzada de reconocimiento. Sin embargo, no fue hasta que vio el cielo limpio adornado por las nubes perfectas que todo se oscureció.
Al mirar de nuevo a Lucía, vio que sus ojos estaban llenos de miedo y algo más. Un profundo pavor se apoderó de él cuando ella, tambaleándose, se acercó, murmurando: «Ricardo, hay algo que necesito decirte». El grito de la multitud ante el caos se volvió un murmullo distante. La confusión inundaba su mente. Lucía tragó con dificultad, el nudo en su garganta evidente. «No soy solo una empleada, no soy quien crees que soy». Su voz se quebró, y Ricardo sintió como si el mundo se moviera a su alrededor. «Mi madre, ella tenía una conexión con tu familia. Y este reloj», apuntó el objeto que él sostenía, «pertenecía a tu abuelo». El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. ¿Qué decía? ¿Qué conexión podrían tener? El reloj no era solo un objeto, era un vínculo con el pasado, un pasado que Ricardo desconocía, un pasado que amenazaba con desmoronar no solo su visión de Lucía, sino todo lo que sabía de su propia historia familiar. La multitud, aún en estado de shock por el colapso del hombre, los observaba con atención. Murmullos surgieron como ecos de un secreto antiguo, destellos de curiosidad y sorpresa chisporroteando en el aire. Ricardo sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había construido se tambaleaba. Mientras los paramédicos llevaban al hombre en camilla, la tida de Lucía parecía colgar de un hilo. Ella lo miraba con una mezcla de desesperación y resolución. «Tienes que entender», dijo ella con firmeza. «Hay mucho más en juego de lo que imaginas». Y justo cuando Ricardo estaba a punto de pedirle más respuestas, un estruendo resonó en la plaza. Fue entonces que notó un grupo de hombres enérgicos acercándose rápidamente, sus miradas fijas en Lucía. El aire se volvió frío y la ansiedad se hizo palpable. ¿Qué querían de ella? La pieza del rompecabezas se volvía más turbia y peligrosa, y la verdad estaba a punto de desvelarse. El caos reinante en la plaza se intensificó. Ricardo sabía que debía proteger a Lucía, pero, al mismo tiempo, se sentía atrapado en una telaraña de secretos que amenazaban con consumirlos a ambos. De repente, uno de los hombres se adelantó con una risa burlona. «Ah, la nueva niña de oro de la familia Simón. Nunca pensé que te vería aquí, Lucía». La multitud se silenció. «¿Creías que podrías ocultar tu verdadero origen para siempre?» Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Ella lo miró. Sus ojos eran un mar de pánico. «No, no es lo que piensas», suplicó Lucía, con la voz temblorosa. Pero la afirmación del hombre tenía un eco retumbante, como si algo profundo estuviera a punto de romperse. «Ella es la hija ilegítima de Manuel Simón», continuó el hombre, su voz como un látigo. «Tu padre, Ricardo, es lo que eres realmente, el gran magnate que nunca supo que tiene sangre de los que siempre despreció». Ricardo sintió que el mundo se desvanecía. Sus piernas flaquearon. «Eso no es posible», murmuró, sus pensamientos girando en espiral, tratando de aferrarse a la razón. Lucía lo observaba, los ojos llenos de lágrimas, esfuerzos inútiles de explicarle lo inconcebible. «Es hora de que la verdad salga a la luz», gritó el hombre. La multitud murmuró, incrédula y curiosa. Un secreto que podría tumbar imperios y reescribir historias. La realidad de lo que escuchó lo golpeó en el pecho como un martillo. Pero justo en ese momento, un grito atravesó la plaza, seguido de un fuerte estallido. Un coche negro irrumpe entre la multitud, derrapando antes de frenarse, y de él salieron hombres armados, gritando órdenes. «Al suelo, nadie se mueve». El pánico se propagó como pólvora. Lucía, paralizada de terror, se aferró a Ricardo, mientras él la miraba, incapaz de procesar lo que sucedía. Uno de los hombres se acercó a ellos, señalando a Lucía. Con un dedo acusador,
Ella sabe más de lo que imaginas. Deténla. La mirada de miedo de Lucía se transformó en un destello de determinación. Era el momento más oscuro, y la revelación más impactante aún estaba por venir. Mientras los hombres rodeaban la plaza, el reloj de bolsillo en la mano de Ricardo empezó a temblar, como si supiera que el verdadero secreto estaba a punto de salir a la luz. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué verdad escondía su corazón? La tensión era palpable, y el futuro de ambos pendía de un hilo, listo para desmoronarse en cualquier instante. Ricardo sentía que el aire se le había cortado. El mensaje resonaba en su cabeza. Estás más cerca de lo que piensas. Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la música de Lucía desaparecía, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que hubiera tenido. Justo cuando la confusión comenzaba a nublar su juicio, un estruendo irrumpió en la plaza. Los hombres armados comenzaron a entrar, con un porte decidido y armas en mano, desatando un caos inmediato. La gente gritaba y corría en desbandada, buscando protección. Lucía se aferró a Ricardo con una desesperación palpable. Sus ojos reflejaban terror. «¿Qué está pasando?», logró decir, temblando. El hombre que había revelado la verdad sobre la conexión de Lucía con su familia tomó la delantera. «Esa chica sabe más de lo que cree y no la dejaremos escapar». Pero antes de que pudiera continuar, uno de los hombres armados detuvo su avance. «¡Alto! Nadie se mueve. Buscamos a ella», ordenó, apuntando con su arma hacia Lucía. Su mirada era fría y calculadora. Ricardo, en un momento de adrenalina, se interpuso entre ellos. «No la toques», gritó, sintiendo como el dolor y el miedo se entrelazaban dentro de su pecho. «No tienes idea de quién es». La tensión era palpable como un hilo a punto de romperse. Lucía respiraba rápido, sintiendo cada palabra de Ricardo como un pacto de protección. «El chico se pone intenso», bromeó uno de los hombres, pero su sonrisa se desvaneció cuando Ricardo aplicó su peso en el terreno, como si estuviera dispuesto a enfrentar cualquier cosa para defender a Lucía. «Déjala ir», dijo Ricardo, su voz resonando con un grado de determinación que él mismo no sabía que poseía. En ese instante, un destello en el suelo llamó su atención. El reloj que había recogido comenzaba a calentar en su mano. La intrincada talla brillaba más intensamente, y para su horror parecía emitir un zumbido. «Ricardo», murmuró Lucía. Sus ojos se abrieron como platos. «Hazlo». Sin entender del todo, levantó el reloj y lo giró en el aire. El caos se congeló por un instante, incluso los hombres armados. «¿Qué demonios haces?», gritó uno, pero el reloj estalló en una luz brillante, envolviendo a todos, en un destello que parecía provenir de dentro de ellos mismos. En un abrir y cerrar de ojos, el entorno se transformó. Las paredes de la plaza comenzaron a desvanecerse, y Ricardo sintió como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Al abrir los ojos nuevamente, no estaban en la plaza. Se encontraban en una habitación oscura, susurrante y llena de sombras. La luz del reloj había desaparecido, y ahora estaban frente a una mesa de madera desgastada. «¿Qué acaba de suceder?», preguntó Ricardo, su voz temblando. El pánico lo invadió, pero la presencia de Lucía a su lado le dio una pizca de certeza. Esto es un refugio», dijo ella, mirándolo con seriedad. «El reloj es más que un objeto. Es un portal, un objeto que conecta nuestras realidades». La revelación sacudió a Ricardo. «Pero, ¿por qué estamos aquí?». Antes de que Lucía pudiera responder, un grupo de figuras apareció en las sombras, cada una con miradas intensas. Una de ellas se adelantó. «Has activado el reloj», dijo una mujer con voz quebrada. «Y eso tiene consecuencias. La historia que creías conocer es solo una parte de un juego mucho más grande. Eres parte de algo que trasciende tu familia, de un linaje de poder.
Lo que creías saber sobre tu abuelo y lo de Lucía no es más que la punta del iceberg. Ricardo sintió como si el suelo se abriese bajo él. La verdad retumbaba en su cabeza, un eco ensordecedor. ¿Qué quieres decir? Pero antes que la mujer pudiera explicar, la habitación misma comenzó a temblar. El tiempo se está cerrando. Deben decidir ahora. Regresar y enfrentar todo lo que han conocido, o seguir adelante, hacia un futuro que cambiará todo lo que son. La incertidumbre cernía sobre ellos. La imagen del reloj, brillando en su mano, le produjo un nudo en el estómago. Habían cruzado una línea que no podían deshacer. «No puedo dejarte aquí», dijo Ricardo a Lucía, apretando su mano, incapaz de soltarse. Pero Lucía lo miraba con una tristeza infinita, como si ya hubiera tomado la decisión, pero no podía decírselo. «Debemos saber quiénes somos realmente», respondió ella, y las sombras comenzaron a cerrarse, como si el tiempo se apretara. Se sentía la urgencia en cada rincón. ¿Se atreverían a desvelar el verdadero secreto, incluso si eso significaba enfrentarse a un pasado que nunca imaginaron? La verdad estaba próxima, y las sombras susurraban, llenándolos de inquietud. ¿Podrían enfrentarse a lo que se avecinaba, o sería el final de su historia? Ricardo sentía que el aire se le había cortado. El mensaje resonaba en su cabeza. «Estás más cerca de lo que piensas». Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la música de Lucía desaparecía, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que hubiera tenido. Justo cuando la confusión comenzaba a nublar su juicio, un estruendo irrumpió en la plaza. Los hombres armados empezaron a entrar, decididos y peligrosos, desatando un caos inmediato. La gente gritaba y corría a buscar refugio. Lucía se aferró a Ricardo, con un miedo palpable, y sus ojos reflejaban terror. «¿Qué está pasando?», logró preguntar, temblando. El hombre que había hablado sobre la conexión de Lucía con su familia se adelantó. «Esa chica sabe más de lo que imaginas, y no la dejaremos escapar». Pero antes de que pudiera continuar, uno de los hombres armados detuvo su avance. «Alto, nadie se mueve. Buscamos a ella», ordenó, apuntando con su arma hacia Lucía. El aire se tensó. Ricardo, en un momento de adrenalina, se interpuso entre ellos. «No la toques», gritó, sintiendo un torrente de protectividad. «No sabes quién es». La tensión era palpable, pero en un giro inesperado, Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y desespero. «Ricardo, no, tienen razón». El mundo se detuvo por un segundo. Él frunció el ceño. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?» El pánico crecía en su interior. En ese instante, Lucía se apartó de su lado. «Tu abuelo no fue quien pensabas. Hay cosas sobre nuestra familia que nunca te contaron». La multitud, aún agachada y expectante, comenzó a hacer murmullos. El hombre que había hablado anteriormente sonrió de forma astuta. «Sabía que ella te lo habría contado, Ricardo. Ella es el eslabón que falta, la hija de tu abuelo y una mujer que nunca supo que tenía vínculos con la familia Simón». Las palabras golpearon a Ricardo como un martillo, y su mente giró en un torbellino de confusión y rabia. «Eso no es posible. Lucía, esto no puede ser cierto». «Ricardo». Lucía trató de alcanzarlo, pero él se apartó. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué ocultaste esto?». La desesperación en su voz no era suficiente para calmar la tormenta en su pecho. El caos de la plaza se tornó en un murmullo de asombro, interrumpiendo la revelación. Un grupo de hombres ingresó, sumando más al caos. Gritaron, y el ambiente se volvió todavía más caótico. Lucía respiró profundamente. Entonces se volvió hacia Ricardo, sus ojos brillantes de determinación. «Tú también mereces saber la verdad».
Tu abuelo, él estuvo involucrado en cosas oscuras, negocios ilegales, traiciones que no podemos permitir que sigan arrastrando a nuestra familia. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, ahora se desmoronaba. No, esto no es real, susurró como si estuviera atrapado en una pesadilla. ¿Por qué no? ¿Me dijiste nada? Porque te protegería, gritó Lucía. Alguien está vigilando, y ellos no quieren que descubras la verdad. Tu vida, la mía, todo está en riesgo. Los hombres armados comenzaron a avanzar, y el terror se apoderó de Ricardo. No, dame otra oportunidad. Lucía dio un paso al frente. Su miedo se convirtió en determinación. Tú eres parte de esto, Ricardo, y si no enfrentas lo que se avecina, perderás no solo tu pasado, sino también tu futuro. Con un movimiento desesperado, Ricardo se abalanzó hacia Lucía, pero justo en ese momento, un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció detenerse mientras él giraba su cabeza, y el horror se reflejó en sus ojos. Lucía cayó al suelo. Un grito desgarrador salió de sus labios. ¡No! Todo se tornó oscuro, y el reloj en la mano de Ricardo tembló. A medida que el caos se desataba, los hombres armados comenzaron a gritar, pero nadie en la plaza podía escuchar la verdad gritando entre el estruendo. La vida de Ricardo se había transformado en un horror. Con Lucía desplomada a sus pies, una verdad más oscura se asomaba en el horizonte. ¿Quién era realmente él? ¿Qué había perdido? Mientras el pánico lo envolvía, el reloj brillaba con un destello ominoso, sugiriendo que la respuesta estaba más allá de su alcance. La oscuridad y la confusión se cernían sobre él, dejando más preguntas que respuestas. ¿Era ese el final o solo el comienzo de una historia aún más aterradora? Ricardo sentía que el aire se le había cortado. El mensaje resonaba en su cabeza. Estás más cerca de lo que piensas. Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la música de Lucía desaparecía, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que hubiera tenido. Justo cuando la confusión comenzaba a nublar su juicio, un estruendo irrumpió en la plaza. Los hombres armados comenzaron a entrar, decididos y peligrosos, desatando un caos inmediato. La gente gritaba y corría buscando refugio. Lucía se aferró a Ricardo con un miedo palpable, y sus ojos reflejaban terror. ¿Qué está pasando?, logró preguntar, temblando. El hombre que había hablado sobre la conexión de Lucía con su familia se adelantó. Esa chica sabe más de lo que imaginas, y no la dejaremos escapar. Pero antes de que pudiera continuar, uno de los hombres armados detuvo su avance. ¡Alto! ¡Nadie se mueve! ¡Buscamos a ella!, ordenó, apuntando con su arma hacia Lucía. El aire se tensó. Ricardo, en un momento de adrenalina, se interpuso entre ellos. «No la toques», gritó, sintiendo un torrente de protectividad. «No sabes quién es». La tensión era palpable, pero en un giro inesperado, Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y desespero. «Ricardo, no. Tienen razón». El mundo se detuvo por un segundo. Él frunció el ceño. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». El pánico crecía en su interior. En ese instante Lucía se apartó de su lado. «Tu abuelo no fue quien pensabas. Hay cosas sobre nuestra familia que nunca te contaron». La multitud, aún agachada y expectante, comenzó a murmurar. El hombre que había hablado anteriormente sonrió de forma astuta. «Sabía que ella te lo habría contado, Ricardo. Ella es el eslabón que falta, la hija de tu abuelo y una mujer que nunca supo que tenía vínculos con la familia Simón». Las palabras golpearon a Ricardo como un martillo
y su mente giró en un torbellino de confusión y rabia. Eso no es posible. Lucía, esto no puede ser cierto. Ricardo. Lucía trató de alcanzarlo, pero él se apartó. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué ocultaste esto? La desesperación en su voz no era suficiente para calmar la tormenta en su pecho. El caos de la plaza se tornó en un murmullo de asombro. Todos estaban atrapados entre la confusión y la incredulidad. Pero de repente, un gran estruendo resonó, interrumpiendo la revelación. Un grupo de hombres ingresó, sumando más al caos. «Busquen a la traidora, no la dejen escapar», gritaron, y el ambiente se volvió todavía más caótico. Lucía respiró profundamente. Entonces se volvió hacia Ricardo, sus ojos brillantes de determinación. «Tú también mereces saber la verdad. Tu abuelo, estuvo involucrado en cosas oscuras, negocios ilegales, traiciones que no podemos permitir que sigan arrastrando a nuestra familia». Ricardo sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, ahora se desmoronaba. «No, esto no es real», susurró, sintiéndose como si estuviera atrapado en una pesadilla. «¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque te protegería», gritó Lucía. «Alguien está vigilando, y ellos no quieren que descubras la verdad». «Tu vida, la mía, todo está en riesgo». Los hombres armados comenzaron a avanzar, y el terror se apoderó de Ricardo. «No, dame otra oportunidad». Lucía dio un paso al frente. Su miedo se convirtió en determinación. «Eres parte de esto, Ricardo, y si no enfrentas lo que se avecina, perderás no solo tu pasado, sino también tu futuro». Con un movimiento desesperado, Ricardo se abalanzó hacia Lucía, pero justo en ese momento, un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció detenerse mientras él giraba su cabeza, y el horror se reflejó en sus ojos. Lucía cayó al suelo. Un grito desgarrador salió de sus labios. «¡No!». Todo se tornó oscuro, y el reloj en la mano de Ricardo tembló. A medida que el caos se desataba, los hombres armados comenzaron a gritar, pero nadie en la plaza podía escuchar la verdad gritando entre el estruendo. La vida de Ricardo se había transformado en un horror. Con Lucía desplomada a sus pies, una verdad más oscura se asomaba en el horizonte. ¿Quién era realmente él? ¿Qué había perdido? Mientras el pánico lo envolvía, el reloj brillaba con un destello ominoso, sugiriendo que la respuesta estaba más allá de su alcance. La oscuridad y la confusión se cernían sobre él, dejando más preguntas que respuestas. ¿Era ese el final o solo el comienzo de una historia aún más aterradora? Ricardo sentía que el aire se le había cortado. El mensaje resonaba en su cabeza. «Estás más cerca de lo que piensas». Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la música de Lucía desaparecía, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que hubiera tenido. Justo cuando la confusión comenzaba a nublar su juicio, un estruendo irrumpió en la plaza. Los hombres armados comenzaron a entrar, decididos y peligrosos, desatando un caos inmediato. La gente gritaba y corría, buscando refugio. Lucía se aferró a Ricardo, sus ojos reflejando el terror. «¿Qué está pasando?», logró preguntar, temblando. «No te muevas», gritó uno de los armados, apuntando con su arma hacia ellos. La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Ricardo, llenándose de valor, se interpuso entre Lucía y el oscuro futuro que parecían representar esos hombres. «¡Alto! ¡No le hagan daño!». El grito salió de sus labios con una fuerza que ni él mismo esperaba, pero su valor se desvaneció cuando el hombre que había revelado la conexión de Lucía con su familia se acercó triunfante, con una sonrisa sarcástica.
No hay dónde escapar, Ricardo. Ella es parte de nuestra historia. Y tú, justo cuando la revelación se cernía sobre ellos, un disparo resonó en el aire. El crujido fue seguido de un silencio helado. Lucía se desplomó, su cuerpo caído marcando el suelo con un eco sordo. ¡No! Gritó Ricardo, colapsando junto a ella. Todo se volvió un torbellino. El desespero se convirtió en un grito perdido. En el caos. Llame a una ambulancia. La voz de Ricardo se rompió. Sus manos temblorosas buscaban síntomas de vida en Lucía. Su pecho, quieto, su rostro, pálido. El tiempo había congelado alrededor de él. Los murmullos de la multitud eran como zumbidos lejanos que apenas podía escuchar. Y en medio del caos, algo en el aire cambió. Un brillo repentino atrajo su atención. El reloj que aún sostenía comenzó a vibrar, y su calor lo recorrió como un rayo. La inscripción en la parte trasera, antes insignificante, se iluminó. «¿Qué es esto?», murmuró Ricardo, aturdido. Justo en ese momento, una figura familiar apareció, entre la multitud. Su madre, la mujer que siempre había creído perdida. «Ricardo», gritó ella, empujando a la gente a un lado, su rostro lleno de pánico. «Necesito que confíes en mí. Es un engaño». La multitud se dividió. Algunos la miraban confusos, otros con desprecio. «¿Qué haces aquí?», balbució él, incapaz de procesar el giro de los acontecimientos. «Tú deberías estar. Tengo que contar la verdad», interrumpió ella, su mirada fija en Lucía. «Tu abuelo no fue quien pensabas». Y Lucía, la voz de su madre se cortó en un susurro, y el horror pintado en su rostro intensificó la confusión de Ricardo. «Ella es la clave, Ricardo. La clave para entender todo esto». Las palabras parecían saltar de la lengua de su madre mientras la paranoia se adueñaba de su corazón. Respiró hondo, intentando controlar el caos. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?», demandó, sintiendo que cada respuesta era un golpe que lo desestabilizaba. «Tu abuelo se metió en negocios turbios. Hizo enemigos. Hay algo que él hizo cuando eras niño que ahora vienen a cobrar». La realidad era como un golpe en el estómago. Y esos hombres han estado vigilando a Lucía porque ella está conectada de maneras que no comprendes. Ricardo miró a Lucía, su cuerpo tendido, mientras su corazón se rompía. No podía creer lo que su madre decía. «No, no puede ser. Lucía no tiene nada que ver». Pero antes de que pudiera terminar, el reloj comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a la gravedad de la conversación. «Ricardo, el reloj es un enlace, el portal de las verdades ocultas. Usa su poder». La voz de su madre resonaba frente al tumulto que lo rodeaba. En ese instante, una sombra se alzó y un hombre del grupo armado agarró a la madre de Ricardo, llevándola hacia atrás. «Basta, esto termina aquí». Ricardo se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Ellos no solo estaban allí por Lucía. Había algo que implicaba su familia. Algo que podría cambiarlo todo. «No te la lleves», gritó Ricardo, desesperado, sintiendo que las fibras de su mundo se desgarraban. «Lucía, despierta, por favor». Pero en el silencio que siguió, solo un eco quedó. La oscuridad se cernía. ¿Qué verdad había ocultado su familia? ¿Qué secretos llevaban? Ahora que todo estaba a punto de ser revelado, la vida como la conocía se iluminaba en un vaivén viciante, entre el horror y el descubrimiento. La pregunta se ahogaba en su mente. ¿Estarían todos preparados para enfrentar lo que estaba a punto de ser desatado? Ricardo sentía que el aire se le había cortado. El mensaje resonaba en su cabeza. «Estás más cerca de lo que piensas». Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la música de Lucía desaparecía, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que hubiera tenido. Justo cuando la confusión comenzaba a nublar su juicio,
Un estruendo irrumpió en la plaza. Los hombres armados comenzaron a entrar, decisivos y peligrosos, desatando un caos inmediato. La gente gritaba y corría buscando refugio. Lucía se aferró a Ricardo, sus ojos reflejando el terror. «¿Qué está pasando?», logró preguntar, temblando. «No te muevas», gritó uno de los armados, apuntando con su arma hacia ellos. La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Ricardo, llenándose de valor, se interpuso entre Lucía y el oscuro futuro que parecían representar esos hombres. «¡Alto! ¡No le hagan daño!». El grito salió de sus labios con una fuerza que ni él mismo esperaba. Pero su valentía se desvaneció cuando el hombre que había revelado la conexión de Lucía con su familia se acercó triunfante, con una sonrisa sarcástica. «No hay dónde escapar, Ricardo. Ella es parte de nuestra historia, y tú». Justo cuando la revelación se cernía sobre ellos, un disparo resonó en el aire. El crujido fue seguido de un silencio helado. Lucía se desplomó, su cuerpo caído marcando el suelo con un eco sordo. «¡No!», gritó Ricardo, colapsando junto a ella. Todo se volvió un torbellino. El desespero se convirtió en un grito perdido en el caos. «¡Llame a una ambulancia!». La voz de Ricardo se rompió. Sus manos temblorosas buscaban síntomas de vida en Lucía. Su pecho, quieto, su rostro, pálido. El tiempo había congelado alrededor de él. Los murmullos de la multitud eran como zumbidos lejanos que apenas podía escuchar. Y en medio del caos, algo en el aire cambió. Un brillo repentino atrajo su atención. El reloj que aún sostenía comenzó a vibrar, y su calor lo recorrió como un rayo. La inscripción en la parte trasera, antes insignificante, se iluminó. «¿Qué es esto?», murmuró Ricardo, aturdido. Justo en ese momento, una figura familiar apareció entre la multitud. Su madre, la mujer que siempre había creído perdida. «¡Ricardo!», gritó ella, empujando a la gente a un lado, su rostro lleno de pánico. «Necesito que confíes en mí. Es un engaño». La multitud se dividió. Algunos la miraban confusos, otros con desprecio. «¿Qué haces aquí?», balbuceó él, incapaz de procesar el giro de los acontecimientos. «Tú deberías estar». «Te tengo que contar la verdad», interrumpió ella, su mirada fija en Lucía. «Tu abuelo no fue quien pensabas». Lucía, la voz de su madre se cortó en un susurro, y el horror pintado en su rostro intensificó la confusión de Ricardo. «Ella es la clave, Ricardo, la clave para entender todo esto». Las palabras parecían saltar de la lengua de su madre, mientras la paranoia se adueñaba de su corazón. Respiró hondo, intentando controlar el caos. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?», demandó, sintiendo que cada respuesta era un golpe que lo desestabilizaba. «Tu abuelo se metió en negocios turbios. Hizo enemigos. Hay algo que él hizo cuando eras niño que ahora vienen a cobrar». La realidad era como un golpe en el estómago. «Y esos hombres han estado vigilando a Lucía, porque ella está conectada de maneras que no comprendes». Ricardo miró a Lucía, su cuerpo tendido, mientras su corazón se rompía. No podía creerlo. Que su madre decía: «No, no puede ser. Lucía no tiene nada que ver». Pero antes de que pudiera terminar, el reloj comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a la gravedad de la conversación. «Ricardo, el reloj es un enlace, el portal de las verdades ocultas. Usa su poder». La voz de su madre resonaba frente al tumulto que lo rodeaba. Una sombra se alzó y un hombre del grupo armado agarró a la madre de Ricardo, llevándola hacia atrás. «Basta. Esto termina aquí».
Ricardo se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Ellos no solo estaban allí por Lucía, había algo que implicaba su familia, algo que podría cambiarlo todo. «No te la lleves», gritó Ricardo, desesperado, sintiendo que las fibras de su mundo se desgarraban. «Lucía, despierta, por favor». Pero en el silencio. ¿Qué siguió? Solo un eco quedó. La oscuridad se cernía. Y entonces, algo siniestro sucedió. De repente, la madre de Ricardo, a la que había creído perdida, comenzó a reír. No era una risa de alivio, sino una risa fría, calculadora. Todo este tiempo, calculando tus movimientos, Ricardo. Nunca debiste descubrir la verdad. Las palabras de su madre fueron como un cuchillo. ¿Qué dices? Él titubeó, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué sabes de todo esto? Tu abuelo nunca lo dejó en el pasado. Y yo, querido hijo, he sido parte de esto todo el tiempo, controlando los hilos, manipulando a todos. Ella sonrió de una manera que heló la sangre de Ricardo. Lucía es solo un peón en nuestro juego. Un juego que solo ahora estás comenzando a entender. El mundo de Ricardo se desmoronó en un instante. ¿Cómo podía ser posible? ¿Estás diciendo que tú? Comenzó a decir, su voz quebrándose. La verdad lo golpeó con toda su fuerza. Exacto. Y ahora ya no puedes retroceder. La familia Simón siempre ha estado ligada a las sombras. Y tú estás en el corazón de lo que hemos construido. Las palabras caían como ladrillos, aplastando cualquier esperanza que aún pudiera albergar. Y en un giro inesperado, el sonido de la multitud se amplificó, mientras un grupo de hombres más se unía a los que ya estaban allí, rodeando a los tres. Ahora somos imparables, dijo uno de ellos, mirando a Lucía tirada en el suelo. Cuando el reloj se activen, todos pagarán el precio. La lección debe ser aprendida. Ricardo sintió que todo lo que creía saber se desmoronaba. La última chispa de luz se apagaba. ¿Qué hacer ahora? ¿Confiar en quien siempre había creído su mayor apoyo? ¿O luchar contra todo para salvar a Lucía y descubrir la verdad de su propia vida? La pregunta permanecía en el aire, mientras una sombra ominosa se acercaba, listas para desencadenar un caos aún mayor. Todo se tornaba más oscuro, y los secretos más profundos y enredados. Una línea se había cruzado, y estaba seguro de una cosa: sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Ricardo ainda se sentía como si estuviese preso en un pesadelo. O eco das palabras de sua mãe ecoaba en su mente, misturándose al terror que o cercaba. Ao ver Lucía caída, a vida dela escorrendo entre seus dedos, tudo lo que ele pensaba se reviraba. Não pode ser assim. Sua voz fallou, a impotência apertando seu peito. Com força. Os homens armados começaram a se aproximar, mas algo nas palavras de sua mãe acendeu uma luz de esperança dentro dele. O relógio. Ele agarrou o objeto dourado que ainda estava na sua mão, sentindo a energia vibrante. Lucía estava em perigo, e ele não podia deixar que isso terminasse assim. Lucía, espera, ele murmurou, tentando concentrar-se no que precisava fazer. Dê-me a verdade, gritou Ricardo, encarando sua mãe, sua voz firme, agora. Se você realmente quer me proteger, me diga o que está acontecendo. O homem que segurava sua mãe a empurrou para longe. Isso tudo termina aqui, garoto. E os outros homens se aproximaram, mas, com o desespero tomando conta dele, Ricardo girou o relógio como se estivesse invocando um poder ancestral. Uma luz intensa irrompeu do objeto, e, instantaneamente, a atmosfera mudou. A multidão, os gritos, as trevas, tudo começou a se desvanecer,
como se fossem peças de uma holografia se desfazendo no ar. Ricardo! Não! Gritou Lucia. Mas era tarde demais. Eles foram engolidos pela luz. O mundo desencadeou na escuridão, e ele sentiu como se estivesse caindo, mergulhando em um abismo de incertezas. Mãe! Lucia! Seus gritos ecoaram na vastidão, mas não havia resposta. A escuridão era profunda, mas dentro dela, uma pequena centelha de esperança ainda brilhava. Quando a luz finalmente se dissipou, Ricardo abriu os olhos. Estava em um lugar familiar, mas diferente. A praça que havia deixado para trás agora estava vazia, e a luz do sol relucia intensamente. Onde estamos? Ele murmurou, quase sem coragem de se mover. Então ele a viu. Lucia estava à sua frente, um pouco confusa, mas viva. Ricardo! Ela sorriu. E uma olhada de alívio percorreu seu corpo. Nós conseguimos, estamos seguros. Eu não entendo, ele disse, olhando ao redor. Aquele homem, minha mãe, o que está acontecendo? Lucia caminhou até ele segurando sua mão. O relógio nos trouxe aqui. Um lugar onde não podemos ser alcançados, por enquanto. Ela parecia nervosa, mas determinada. Precisamos entender isso juntos. Nossos passados estão entrelaçados de uma forma que nunca poderíamos imaginar. Afirmando o que havia lhe dito, Ricardo balançou a cabeça. Era hora de enfrentar a verdade. A história que seus ancestrais ocultaram precisava vir à tona. Quem sabe o que está por vir? Precisamos descobrir. Sim, Lucia concordou, a determinação brilhando em seus olhos. É hora de reunirmos as peças. Sabemos que há muito mais à frente. Eles se abraçaram, a conexão deles se fortalecido pelo que haviam enfrentado. Embora o futuro fosse incerto, Ricardo sentia que o amor que nutria por Lucia o ajudaria a suportar o que estava por vir. Mas antes de partirem, algo chamou sua atenção. No chão, o relógio ainda pulsava com uma luz suave. Ricardo se agachou e o pegou de volta. Era mais do que um objeto. Era um símbolo de tudo o que estava por vir. O que mais você pode nos mostrar? Ele sussurrou, reconhecendo que a jornada estava apenas começando. O sentimento de esperança cresceu, mas a ansiedade ainda o acompanhava. As verdades não faladas, os segredos mantidos en sigilo, todos clamaban para serem revelados. Enquanto se afastaban para descubrir os misterios que os aguardaban, una nova determinación ardía dentro deles. Y entonces, Ricardo viróse y oyó profundamente nos olhos de Lucia. Independientemente do que encontrarmos, nós enfrentaremos isso juntos. Eu prometo. Juntos, ela confirmou, segurando a mão dele. O sol brilhava sobre eles, e o destino, embora sombrio, prometia uma nova jornada. Agora, uma nova história estava prestes a ser contada. E antes de seguir em frente, uma palavra para você. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você veja tudo em primeira mão. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs valorizam essas histórias e ajudam a construir essa comunidade.